vimos básicamente cómo se amplifica una señal, cómo se crea un sinergismo, que es algo que frecuentemente van a ver en los distintos tipos de fármacos que se puedan administrar a un paciente, ¿no? Donde un fármaco X va a actuar en un mismo receptor, donde actúa generalmente un neurotransmisor, y si los dos actúan, digamos, en el mismo receptor, van a producir una acción similar, ¿no? Por lo cual el efecto se va a ver aumentado, dependiendo sea el caso. Luego teníamos la regulación, cómo estos receptores buscan reciclarse, ¿no? No, digamos, no es que el cuerpo simplemente los elimine, porque crear esto demanda de sustrato, ¿no? El sustrato proteico que el cuerpo trata de optimizar en líneas generales. Y luego vimos cómo esos mismos receptores se pueden desensibilizar con el uso de ciertos medicamentos o ciertas sustancias, ¿no? Como la taquifilaxia, en la cual se administraba, vimos una dosis similar, pero digamos iba a tener un pico y una caída brusca, y a pesar de administrar una misma dosis, no iba a tener el mismo efecto y progresivamente iba a ir disminuyendo. Y la tolerancia, que era que en el tiempo esos receptores ya no iban a tener, digamos, no iban a producir el mismo efecto debido a que se terminaban saturando. ¿Y qué es lo que ocurre, por ejemplo, con el uso de los opioides, ¿no? De manera crónica? ¿Ya? Bien. Y luego estaba esto de aquí, la regulación homoespecífica. ¿A qué se refiere este término? Es básicamente, dijimos que fármaco ligando, ¿no? O la unión fármaco-receptor o la unión ligando-receptor era lo mismo. Ahora, al interaccionar estos dos componentes, va a generar una función. Esta función, por ejemplo, tengo la sustancia A que se va a unir al receptor B. Para decir que hay una regulación homoespecífica, quiere decir que esa unión va a hacer que en la membrana se expresen más receptores tipo B específicos. ¿Para qué? Para que más sustancia A pueda unirse y producir un mayor efecto. O sea que va a sintetizar un mismo tipo de receptor. Es como que yo tengo, no sé, pues a ver, por ponerles un ejemplo, tengo la morfina, ¿no? La morfina actúa en el receptor Mu, tiene varios receptores, pero uno de ellos es el receptor Mu, ¿no? Entonces, en la membrana, lo que va a hacer eso es que se expresen más receptores Mu para que el cuerpo, cuando reciba más morfina, pues tenga más campo donde actuar, ¿no? A eso se refiere con regulación homoespecífica, ni más ni menos. ¿Y qué será la regulación heteroespecífica? Será que un fármaco puede activar distintos tipos de receptores. O sea, una sustancia A que se acopla a un receptor B, esa unión va a estimular a que se creen receptores B, pero también C y también receptores tipo D. Y el ejemplo más común que tenemos aquí es en la histamina, ¿no? Si ustedes recuerdan, tienen receptores histaminérgicos a nivel del tracto gastrointestinal, ¿no? Por ejemplo, uno de los fármacos para justamente, bueno, más que todo quizás ya está quedando en desuso, pero aún tú lo puedes ver, la famosa ranitidina, ¿no? Que actúa justamente bloqueando el receptor H2 para que no haya un exceso de producción de ácido, que no es, digamos, un bloqueo tan importante como sí lo es, por ejemplo, cuando tú usas un inhibidor de bomba de protones, ¿no? Como el omeprazol, pantoprazol, todos los prazoles que se les ocurra, ¿ya? No es tan significativo. ¿Y el H1 dónde lo encuentran? Achis. En la mucosa nasal, ¿no? ¿Por qué crees que cuando estás ahí comiendo tu cevichito y echas tu rocoto encima, comienzas con congestión nasal? ¿Congestión? Con congestión, pues con moquito. Ah, no sé. Porque justamente tiene receptores, ¿no? Comes ají y si encima eres estudiante de medicina, que tienes epigastralgia, ardor, ¿no? Si no les pasa, les va a pasar. ¿Ya? Entonces, hay una estimulación de distintos tipos de receptores, no el mismo. ¿Bien?
Bueno, estos eran algunos ejemplos que justamente iban en relación, si es que recuerdan, habíamos hablado del de lo que era una paciente asmática, ¿no? En los cuales valorábamos estas preguntas, ¿no? Que las habíamos respondido parcialmente, me parece. Por ejemplo, ¿no? Vamos a leerlo rapidito para que quede claro, ¿no? Mujer de 7 años con diagnóstico de asma de 4 años que cursó con una crisis asmática, ¿no? Hasta ahí nos habíamos quedado, nebulizada 3 veces con salbutamol en esta cantidad, y tras lo cual mejoraban los síntomas que me traducían que había pues una hipoxemia, una insuficiencia respiratoria importante, ¿no? Y luego tosía más, ansiosa, temblorosa. Bueno, ¿cuál es el mecanismo y modo de acción del salbutamol? Ustedes ya lo saben, ¿no? Actúa en el receptor beta 2 adrenérgico y por ende produce broncodilatación, pero también va a producir, ¿qué va a producir? Va a taquicardia. Así es, ¿no? Así es, va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces es un efecto esperado que tú puedes encontrar. Ahora, ¿hubieron efectos primarios, secundarios, colaterales, adversos? ¿Qué creen, qué opinan? Sí, no. Sí. Subieron, ¿no? Porque tú, ¿cuál sería tu efecto primario? Producir broncodilatación, ¿no? Eso es lo que a ti te interesa. Tú no buscas taquicardizar a la paciente, tú no buscas que esté temblorosa, que esté ansiosa. Entonces, esos serán efectos secundarios que pueden aparecer tras su uso. ¿Cómo es la actividad y afinidad del salbutamol? ¿Se acuerdan la gráfica que habíamos visto? Era un agonista completo, superagonista, agonista parcial. ¿Se acuerdan? A ver, le voy a refrescar la memoria. Ahí está. ¿Qué es? Parcial, ¿no? Parcial. Albuterol es lo mismo que salbutamol, ¿ya? Por si acaso. Entonces es parcial. Y doctor, entonces, ¿por qué es parcial? ¿O cómo me podría dar cuenta que es parcial? Si fuese un agonista completo, o incluso un superagonista, como en el caso de la gráfica de aquí, que habíamos repasado, yo te podría decir que en una mayor proporción, o prácticamente en el 100% de los pacientes, ¿ya? Presentarían una taquicardia, y no solo una taquicardia, sino una taquicardia bastante importante y severa. Estarían con un tremor y una ansiedad, incluso que podría condicionar a cuadros paranoicos de manera brusca, ¿no? Pero como no todos los pacientes hacen, estoy seguro que a cualquiera de ustedes le doy, por ejemplo, ¿no? El clásico test para diagnóstico de asma, el test de broncodilatación con espirometría. No todos harían una taquicardia, digamos, significativa, ¿no? No todos estarían con tremor. Eso justamente está en relación a que es una agonista parcial. ¿Sí? Se da un mecanismo de regulación por la unión del salbutamol a su receptor. Es un efecto que no es sostenido en el tiempo. ¿Por qué? Porque justamente es un beta 2 agonista de acción corta. Entonces los síntomas remiten de manera rápida. No hay, digamos, que mucho problema por esa parte. Luego, ¿fue adecuado el manejo que recibe el paciente? ¿Ustedes qué creen? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué creen? Sí, ¿no? Ahora, quizás que podría comentar que si te dice, mira, 7 años con diagnóstico de asma de los 4 años, ¿no? Pero no te mencionan que tenía una medicación previa, ¿no? Entonces, acá lo que evita propiamente las recurrencias de la crisis o lo que previene la crisis es el corticoide inhalado, lo cual no lo menciona, ¿no? ¿Qué hubiera modificado el manejo? Algo que ustedes hubieran modificado. ¿Nada? Aparentemente es una crisis que remitió de manera rápida, ¿no?
revisaron 3 veces y los síntomas graves propiamente desaparecieron, ¿no? Claro, es muy general, lo habla de manera muy vaga, pero por lo menos eso es lo que entendí. ¿Qué haría para prevenir los efectos desfavorables del manejo? ¿Algo harían? Para eso, en mi cabeza yo tengo que ponerme a pensar. Esto es un fármaco, cuánto tiempo de vida media tiene y en cuanto, pues, así como me genera una broncodilatación para sacar a mi paciente de la crisis, en cuánto tiempo va a desaparecer. Ahora, si tengo yo esa consigna, que obviamente no es que esto que dice tos, ansiosa, temblorosa, le va a durar una semana, ¿no? No va a ser el caso. Pero digamos que ya, estás ahí con la mamá, ¿no? Está que te, doctor, pero está que tose, que está mal, que sí, hay que hospitalícela, que es un desgraciado, voy a llamar a frecuencia latina, que no sé. Imaginemos que ese sea el caso. Simplemente, ¿puedes dar un antisubsígeno? Sí, sí puedes darlo, no hay ningún problema. Pero tienes que previamente decirle al papá, a la mamá o al familiar, mira, este fármaco le va a ayudar para esto, pero puede causar esto y esto y esto. Y en ese contexto, si aún así, pues el familiar, porque eso es lo que ocurre, te dice, no, que dele algo, eso. Ok, pautas un antitusígeno. ¿Qué antitusígeno conocen, por ejemplo? Antitusígeno, codeína. Ya, le vas a meter codeína de frente a la niña. Pero esté feliz, porque no... A veces más o menos a mí me dan jarabe para la tos y justamente me dio una reacción alérgica en la codeína. En líneas generales no vas de frente a codeína, ¿no? Tienes otra opción que es más leve, ¿no? Que el tromtorfano, ¿no? Es una buena opción que también tienes, ¿no? Después, ansiedad. Tampoco le vas a dar un alprazolam, un azepam, le vas a pegar a la chibola, no, para que no esté ansiosa, ¿no? No vas a hacer eso, ¿no? El temblor es secundario, entonces ahí no harías nada simplemente. ¿Okay? Entonces, eso era lo que habíamos revisado en la clase pasada y que hemos terminado de completar: los tipos de receptores, que son agonistas, antagonistas, la terminología, las curvas de farmacodinámica, ¿no? Ya en su clase teórica han visto la farmacocinética. Siempre valoren eso, ya, por favor, siempre valoren eso, en qué paciente ustedes están administrando el fármaco, el mecanismo de acción y la interacción que tienen con los receptores. Bueno, acá hay una lectura que ni siquiera sabe que ¿ya? Bueno, aquí creo que ¿alguna pregunta o algo? Si no, para pasar al siguiente tema. Ya. Entonces, interacciones medicamentosas. No sé si le dije a su grupo, pero tienen una forma de practicar esto, es que tienen que bajarse una aplicación que se llama Medscape. ¿Ya?